Aristóteles fue subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, así como también fue director general de recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Asimismo, fue responsable de la evaluación de los centros de la SCT y miembro fundador del Servicio de Administración Tributaria, líder del proyecto del Sistema Integral de Recaudación. Tenemos con nosotros, entonces, les presento al señor Aristóteles Núñez. Aristóteles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entendemos perfectamente que el jefe de la Oficina de Servicio de Administración Tributaria comúnmente no es un funcionario con el que podíamos tener este tipo de diálogo y este tipo de interacción. Y me parece fundamental agradecerte y decirte lo tanto que valoramos el hecho de que estés con nosotros aquí en un foro abierto con todos la representación de los industriales del país y poder tener un diálogo cercano para escuchar tus palabras. Me ha pedido el señor jefe del SAT si nos hacen favor de mandarnos sus preguntas, ya que ha decidido contestar él de viva voz todas las preguntas que ustedes quieran, mientras el tiempo nos los permita. Entonces, si me las pueden ir mandando, por favor, les agradecería mucho mientras el señor Aristóteles hace su presentación. Muy buenas tardes. ¿Me levanto, Moisés? Estás en tu casa. Okay. Muy buenas tardes. En primera, desearles muy buen provecho y agradecerles la oportunidad que me dan a mí como servidor público en esta tarea de ser recaudador de impuestos en nuestro país, de poder compartir con ustedes los alimentos, de poder también tener un ejercicio en el que podamos exponer lo que se está haciendo desde el punto de vista de cómo promover la formalidad de nuestro país y también cómo promover la legalidad en nuestro país. Es un trabajo en el que 37,000 empleados de esta institución, bajo el liderazgo que tenemos del señor Presidente de la República y del señor Secretario de Hacienda, estamos haciendo un esfuerzo tratando de armonizar muchas de las energías de diferentes instituciones con el ánimo de lograr un objetivo muy claro. Miren, tenemos unas cifras que son muy claras en el diagnóstico, solo hay que revisar mucho de esa estadística que tenemos en el INEGI, y son cifras que nos muestran una cara muy dura de una realidad mucho más dura que vivimos en nuestro país y que debemos atender y no obviar en razón de las consecuencias que esto repercute hacia muchos mexicanos. En nuestro país, la población económicamente activa, así estimada, cuantificada por INEGI, asciende a casi 50 millones de mexicanos. Es decir, 50 millones de mexicanos se encuentran en etapa productiva física, en una condición de poder desempeñar una actividad económica o un servicio en nuestro país. Somos muchos mexicanos que tenemos capacidad de producir. La cifra dura es que de esos 50 millones de mexicanos, 28.6 desempeñan una actividad económica o prestan un servicio dentro de la economía informal. Al revisar nosotros la composición de estos 28.6, la gráfica nos indica que hay un segmento de mexicanos, 2.2 millones de mexicanos, que en su mayoría son mexicanas, que prestan servicios personales domésticos en nuestras casas, en nuestras viviendas. La posibilidad de formalizar ese empleo corresponde en su obligación al patrón que la contrató y que la invitó a laborar en cada casa. Si queremos vencer 2.2 millones de empleos o de ocupación informal que ocupa 2.2 millones de mexicanas principalmente, es responsabilidad de nosotros poderla formalizar ante un régimen que existe en la ley del Seguro Social para poderle ofrecer la red de protección social que tienen los prestadores de servicio formales en nuestro país. Es una tarea entonces que la dejo en reflexión hacia ustedes. Hay aproximadamente 6.8 millones de mexicanos que prestan servicios a través de una relación contractual conocida como outsourcing eventual o quien presta servicios a través de una actividad profesional comúnmente conocida como honorarios.
¿Y por qué se clasifica dentro de la economía informal? Porque lo que señala INEGI es que informal es aquel que no puede invocar al marco institucional jurídico que le permita acceder a los derechos elementales y que están consagrados incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la salud a través de la cobertura de una institución de seguridad social y el derecho a la vivienda a través de una institución también de seguridad social, que en este caso, para quien es formal, lo hace a través del Infonavit. También señala INEGI que quien no tiene acceso a los servicios del sistema financiero entra dentro de esta categoría de informal, y muchos de ellos, al no tener una forma de comprobar formalmente sus ingresos, también se les niega el acceso a los servicios financieros que están instituidos a través de la banca comercial. Hay aproximadamente 6 millones de mexicanos en el sector primario. Prestan servicios en agricultura, en ganadería, en pesca o en alguna actividad forestal. Para ellos las disposiciones y las leyes señalan un régimen y un tratamiento distinto. En particular, tratándose de impuestos, hasta el monto de 40 salarios mínimos elevados al año, todas las personas físicas que desempeñan estas actividades están exentos. No pagan impuesto, así lo dice la ley, en virtud de la condición económica precaria y también de la actividad que ellos desempeñan. 40 salarios mínimos elevados al año son aproximadamente 967,000 pesos anuales. Por esos primeros 967,000 pesos anuales no pagan impuestos sobre la renta. Sobre el excedente pagarían, y son tasas diferentes a las que se tienen para las demás personas físicas. Tratándose del impuesto al valor agregado, los productos del sector primario no son objeto del impuesto al valor agregado y por tanto ahí tampoco se paga impuesto. Es decir, ese segmento de contribuyentes tiene un tratamiento que las leyes señalan, al menos en lo fiscal y también en la parte del régimen de la seguridad social, para que puedan acceder a la cobertura que da esta red de protección social de las instituciones de seguridad social. Nos quedan 13.5 millones de mexicanos que venden mercancías o que prestan servicios y que se encuentran en la informalidad pura. 13.5 millones de mexicanos que, de acuerdo a lo que dice INEGI, por cada hombre que tiene un local o que tiene un negocio dentro de la informalidad, se subcontrata a uno o dos más que también son informales. Los empleados de una informal también son informales. Eso significa que estamos hablando de alrededor de 5 millones de unidades económicas, las que constituirían el primer segmento objetivo que tiene una estrategia del Gobierno de la República para poderlos llevar a la formalidad. 5 millones de unidades económicas que, al poder llevarlos a la formalidad, lograríamos que también sus empleados llegaran a la formalidad y entonces estaríamos ocupando el segmento completo. Si nosotros revisamos los datos de los informales, en materia de sus ingresos, INEGI también señala que 4 de cada 5 de los que están ocupados dentro de la economía informal, sus ingresos son menores a 10,000 pesos al mes. Ingresos, no utilidades, por ventas o por prestación de servicios. 2 de cada 5 sus ingresos son menores a 4,000 pesos mensuales. Si nosotros hacemos una analogía de un asalariado, y estos fueran los ingresos de un asalariado, en lugar de pagar impuestos sobre la renta, tendría un subsidio al empleo. ¿Esto qué significa? Que tener a los contribuyentes que hoy están en la economía informal como contribuyentes obligaría a que nosotros, en lugar de cobrarles impuestos, tendríamos que ofrecerles un subsidio. Así lo dicen las disposiciones de la ley. Y así sucede con quien tiene casi 3 salarios mínimos al mes como ingreso, que reciben un subsidio para el empleo que anula la carga tributaria. Si revisamos esta estadística, este segmento de informales, de acuerdo con su edad, vemos que 45 de cada 100 tienen más de 45 años. 6 de cada 100, 60 de cada 100 tienen más de 35 años. Eso significa que en el caso de los primeros, 45 de cada 100, al menos llevan 25 años sin aportar o cotizar
a un sistema de seguridad institucional. No tienen pensión para el retiro, ni la han construido tampoco. Que llevan casi 25 años, si es que se empezaron a ocupar dentro de la actividad de la economía informal a los 20, al menos tienen 25 años que no han aportado nada a los sistemas de pensiones o los sistemas de seguridad social, y eso pareciera ser que en el análisis ahí se queda. Pero eso genera una presión financiera muy importante para el Estado mexicano, porque aun cuando no hayan cotizado o aportado, tenemos la obligación por mandato constitucional de ofrecerles la cobertura y la red de protección social. Si revisamos este segmento en base o con base a su productividad, nos vamos a dar cuenta de otra realidad que también es dura. Un formal, una persona física, un habitante, un mexicano que es formal, produce 2.3 veces más o aporta más al Producto Interno Bruto que un informal. En números, para efecto de ponerlo en una perspectiva muy clara, un formal participa en su aportación al Producto Interno Bruto con un promedio de 387,000 pesos al año. Es decir, su desempeño, su trabajo genera riqueza en este país de al menos ese valor. Alguien que está en la informalidad, 118,000 pesos. Una fórmula para hacer crecer a México y hacerlo mucho más productivo es vencer la informalidad y promover la formalidad. Que un formal tiene costos más bajos que un informal y entonces puede producir mucho más en beneficio de todo nuestro país. Si vemos este segmento con base a su ubicación geográfica, resulta que en los estados más pobres de nuestro país, por señalar 11 estados, la estadística indica que entre el 50 y el 80% de la población que se ubica y se domicilia en esos estados es pobre. Si revisamos esos estados para ver cómo está su informalidad, en esos mismos estados, entre el 60 y el 80% de la población ocupada lo hace en la economía informal. Eso significa estados pobres, con una gran cantidad de mexicanos pobres, estados con una gran cantidad de informales. Y se convierte en un círculo que no ayuda al crecimiento del país. Y eso es algo que también tenemos que reconocer para poderlo corregir. Si revisamos la estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de la atención que da a los mexicanos que están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de los padecimientos que se atienden, hay un registro de casi 8 millones de mexicanos que hoy sufren principalmente de dos enfermedades o padecimientos: hipertensión arterial o diabetes. 8 millones. El IMSS registra aproximadamente 57 millones de mexicanos como derechohabientes, de los cuales 8 ya están diagnosticados con al menos uno de estos dos padecimientos, diagnosticados por una institución que hoy los tiene como derechohabientes. La estadística indica que los que no están en la derechohabiencia del IMSS tendrían al menos un comportamiento semejante. Y estamos hablando entonces que entre 15 y 16 millones de mexicanos pudieran estar teniendo un padecimiento de hipertensión arterial o de diabetes en nuestro país. Si revisamos la pirámide poblacional de nuestro país, en México, según el censo para 2010, señala que hay 25 millones de habitantes que tienen 45 años o más. Si revisamos el dato a 2014 por el propio INEGI a través de la ENOE, indica que ya llegamos a 29. Y lo digo ya llegamos porque ahí estoy yo. Soy, como algunos de ustedes, soy responsable de ese incremento de 25 a 29 millones de mexicanos que tenemos ya 45 años o más. Y todos estos datos se los doy con el ánimo de poderles señalar lo siguiente. Entre más informales se tenga en México, entre más adultos haya en México,
vamos a tener una mayor presión financiera en México porque tenemos la obligación de brindarles servicios de salud y brindarles el acceso a la vivienda a quien, siendo mexicano, tiene un derecho fundamental. La presión es enorme. Año con año se incrementan más mexicanos en una edad en la que ya difícilmente podrán construir ese mecanismo de pensión si es que no actuamos rápido. La pirámide poblacional en los siguientes 25 años todavía nos va a ayudar con un bono demográfico, pero se empezará a invertir. Para poder sostener ese sistema de atención en materia de seguridad social y también poderles brindar el acceso a la vivienda, necesitamos que hoy, al pasar a la formalidad, empiecen a contribuir aportando en los sistemas institucionales que más tarde les va a permitir poder recibir una pensión digna, un servicio médico digno y una vivienda. Todas estas características acentúan la vulnerabilidad y las carencias de muchos mexicanos. De 28.6 el día de hoy, y que es algo que tenemos que atender nosotros. No coincido con muchas voces que indican que muchos de ellos mexicanos están en la ilegalidad. No lo vemos así en el gobierno de la República. Informal es sinónimo de carecer el acceso, de carecer al derecho o la carencia de acceso al derecho a la salud, a la vivienda y a las instituciones que hoy sí sirven a los formales y no a los informales, como el sistema financiero, o como los apoyos que el propio gobierno da a través del Instituto Nacional del Emprendedor. También es cierto que muchos de ellos están en la irregularidad, que quizás no se cumplen normas administrativas reglamentarias a nivel municipal, a nivel estatal, ni tampoco a nivel federal. Y quizá muchos de ellos todavía no estén inscritos para efectos fiscales en el padrón del Servicio de Administración Tributaria y quizá todavía no han regularizado sus contratos de suministro de energía eléctrica o de suministro de agua, porque es muy distinto el perfil de ser o de tener un contrato de suministro de energía eléctrica o de agua para alguien que está en casa habitación que para alguien que tiene un local comercial o desempeña una actividad económica distinta. Los costos incluso son diferentes. Y eso ustedes lo saben. Quizá muchos de ellos se encuentran en esa condición hoy. Condición que también representa una deuda del Estado mexicano. Porque de ellos, la mayoría no tuvieron la oportunidad o la alternativa de poder encontrar un empleo dentro de la economía formal, porque tenemos carencia de empleos. Y no les quedó otra alternativa más que autoemplearse y con ese autoempleo dentro de la informalidad llevar el sustento a su hogar, con ese nivel de ingreso, con esa edad y con esas carencias. La solución y la herramienta más eficiente por su excelencia para poder vencer la informalidad en una sociedad es la generación de empleos. Y en esa tarea, ustedes, los industriales, son los principales aliados de la sociedad mexicana. Todas estas consecuencias acentúan la condición precaria de muchos mexicanos, pero también ponen a prueba las estructuras y los sistemas del Estado mexicano. Sin duda alguna, tendremos una gran presión financiera si no revertimos lo que hoy representa la informalidad. Y es ahí donde surge una estrategia del gobierno de la República que, distinta a la que en otros años como gobierno hemos intentado, esta ocasión, a diferencia de tener la mano dura para quien es informal, hoy se ofrece un paquete atractivo de beneficio, de incentivo y de facilidad con una premisa fundamental. Sí es importante que el informal ya se sujete al orden, que se sujete a las reglas, que se inscriba ante Hacienda en el padrón del SAT, que empiece a cumplir con sus obligaciones de hacer, que no de pagar al principio, porque para ello tiene una carga tributaria no onerosa, que de hecho es nula el primer año, y solamente empieza de manera gradual a causar la obligación de hacer un pago con impuestos y aportarle a la sociedad mexicana.
tiene una gradualidad de 10 años, que se sujete entonces a la regla y que se sujete a las disposiciones de la ley. A cambio, tenemos que brindarle la red de protección social a la que hasta hoy ha tenido negado su acceso. Y tenemos que brindarle la posibilidad de empezar a aportar o a cotizar a un sistema o un esquema para que pueda adquirir un crédito hipotecario y después una vivienda. Que de acuerdo a cifras de INEGI, el déficit de vivienda en México alcanza entre 9 y 10 millones de viviendas, que eso representaría en promedio, por integrantes de hogar, alrededor de 40 millones de mexicanos que no tienen vivienda o que la utilizan rentada o que la utilizan prestada o que ésta es insuficiente o que requiere ser reemplazada porque ya no tienen las condiciones elementales de vida. Esa es la gran tarea que tenemos. En esta estrategia entonces, estrategia Crezcamos Juntos, que el señor presidente de la República el día 8 de septiembre, si no me falla la memoria, anuncia la armonización de esfuerzos de diferentes instituciones del gobierno y también de la colaboración de diferentes entidades federativas y también de los municipios y particularmente del sector privado. En el anuncio estuvo el sector privado. Parte fundamental de ello es poder persuadir y convencer a quien hoy está en la informalidad a que pasar a la formalidad nos conviene a todos. Que aquel factor de inhibición en la decisión de decía, es que si paso a la formalidad me vas a cobrar impuestos, hoy se vence con una gradualidad para que madure como contribuyente y madure como empresario los primeros 10 años. Tiene descuentos el primer año del 100%, el segundo del 90%, el tercero de 80% y así sucesivamente hasta que empezará a pagar a partir del año 11 el 100% de lo que siempre debió haber pagado. Que lo que no pague de impuestos lo utilice para potenciar la rentabilidad de su negocio, bajo una premisa, sujetándose a la regla, ya está inscrito. Por otro lado, que pueda acceder al Instituto Mexicano del Seguro Social, sus padres, sus hijos y su pareja, a través de esta red de protección social, con un descuento del 50% en la cuota de seguridad social, el primero y el segundo año. Otra vez se sujeta a la regla, se inscribe y paga una parte y la otra parte la subsidia el gobierno de la República. Y en el caso del Infonavit, lo mismo. Que el Instituto Nacional del Emprendedor canalice parte de los recursos que tiene para los emprendedores hacia este segmento de contribuyentes que necesitan apoyo financiero para poder capitalizar o potenciar su negocio y se conviertan rápidamente en actores de una cadena formal, productiva y económica de nuestro país. Pero que también tengan acceso al sistema financiero a través de la banca comercial, que tenga garantías y aval de NAFIN para que les puedan ofrecer una tasa menor, porque al no tener la historia para ser sujeto de crédito, las tasas serían muy altas y los sacarían del mercado, como actualmente sucede en muchos casos de ellos, y se ven en la necesidad, incluso en el tercer año, de cambiar de giro o de cerrar su negocio. Porque el margen de utilidad o de operación que tienen se lo come quien les hace un préstamo interpersonal o a través de una entidad no regulada financiera y que le disminuye totalmente su margen de operación. Y por último, que puedan entonces acudir también al marco institucional que les permita capacitar a sus empleados y que ellos mismos como autoempleados o patrones puedan reconocer cuándo su negocio no es rentable y cuándo tienen que convertir o reconvertir su negocio en su actividad económica más rentable para que puedan salir adelante. Y eso es capacitación a través de talleres especiales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, acompañados de los beneficios que se le puede ofrecer a los empleados a través del Infonacot. Varias entonces instituciones del Gobierno de la República armonizan sus esfuerzos para crear todo este paquete de incentivos, que de otra manera lo más lógico que suceda es que no les resulte atractivo estar dentro de la formalidad y sí a cambio disfrutar de temas que hoy nos complican y que incluso se pueden convertir en incentivos a la informalidad. Por ejemplo, el Seguro Popular. El Seguro Popular, los mexicanos
que pagan impuestos aportan alrededor de 2.850 pesos cada año por cada mexicano que no tiene seguro social o no tiene ISSSTE o no tiene protección de una red de protección social. Los mexicanos con sus impuestos aportan por cada mexicano que está en la informalidad y que no tiene la red de protección social al menos 2.850 pesos por año. Y ahí hay poco más de 52 millones de mexicanos que se empezaría a dejar de aportar si ellos entran a la formalidad, porque con el mecanismo natural ellos empezarían a cotizar en el IMSS en el principio, el primero y el segundo año, al menos el 50%. Hoy, la realidad también es dura, porque los mexicanos aportamos al Seguro Popular y aportamos al IMSS, porque algunos de ellos están afiliados en los dos esquemas, por alguna razón, y hay un gasto doble. Y al momento de formalizarlo y al momento de tener un control de quién sí ya está dentro de la formalidad y quién está todavía dentro de la informalidad, podríamos dejar de gastar en el Seguro Popular, que hoy nos debe representar poco más de 150,000 millones de pesos. El gasto en salud, de acuerdo a nuestro patrón y hábito de consumo, va a crecer en nuestro país. La necesidad de ser atendidos médicamente va a crecer en nuestro país. Eso es una dinámica que se ha venido presentando por el hábito de consumo que nosotros tenemos. Tenemos al país con mayor obesidad en el mundo. Tarde o temprano eso nos va a representar un gran reto en salud pública. Si sumamos que la esperanza de vida de los mexicanos ha crecido y tenemos más de 70 años, entonces seremos viejos y enfermos y endeudados. Esa es una realidad que no queremos que se presente, y menos para un servidor que ya tiene 45 años y que hacia allá va. Y lo que podemos hacer es reconocer una realidad, por más cruda que sea, y empezar a trabajar a tratar de revertir lo que esta realidad representa. En la estrategia Crezcamos Juntos nos apoyan las entidades federativas, nos apoyan los municipios, pero también nos apoyan los empresarios. Podemos hablar de hace un año, y hace un año esto a lo mejor hubiera sido impensado. Pero hoy quien tiene módulos para poderle informar y apoyar a quien decide incorporarse a esta estrategia son los empresarios. Tenemos módulos en cámaras de la Concanaco, de Canacintra, de Coparmex, en cámaras regionales, estatales, donde les brindaron ustedes un espacio y donde en ese espacio llegamos nosotros con equipo de cómputo y con internet para ofrecerle a quien se asume a esta estrategia la facilidad de inscribirse y de cumplir con sus obligaciones de hacer. Y las cifras para nosotros hoy son alentadoras. No nos conformamos, pero las cifras son muy claras. La mayoría de ellos, hasta el año pasado, nunca había hecho una declaración de impuestos. La mayoría de ellos, hasta el año pasado, nunca había hecho una factura, y menos electrónica. La mayoría de ellos, hasta el año pasado, no llevaba un registro de su ingreso y su gasto que le permitiera administrar financieramente su negocio. Hoy tenemos 4.3 millones de mexicanos que se inscribieron al régimen de incorporación fiscal dentro de esta estrategia, cuando al año pasado traíamos aproximadamente 3.5 millones de repecos que no facturaban, que no declaraban y que no llevaban contabilidad. De los 4.3 millones inscritos en este régimen, 1.5 millones ya declaran, cuando nunca lo habían hecho. En sus declaraciones empezaron a registrar ingresos y a determinar impuesto. Y hoy traemos más de 10,300 millones de pesos de impuestos sobre la renta causado, que bajo la estrategia y con el descuento
del 100%, hoy no le representa flujo a nuestro país, pero sí una etapa formativa y educativa para muchos que antes estaban en la informalidad, que no cumplían ni con esta obligación y hoy ya lo hacen. Empezaron a facturar. Traemos más de 5.5 millones de facturas emitidas por ellos, porque ellos emiten una factura cada bimestre, salvo que su cliente, dentro de esta cadena de la formalidad, se la pida con el ánimo de hacer deducible el impuesto sobre la renta y acreditable el IVA pagado. Y de ellos tenemos 1.300 millones de pesos de IVA pagado, que eso sí es flujo y que sí entró a la recaudación de este país, a la tesorería, porque sí generaron una factura individual para un cliente que sí entró a la cadena formal y que quiere hacer deducible la compra que le hizo a alguien que antes era informal. ¿Cómo compara esto con el 2013? En 2013 no había declaraciones, ellos no declaraban. Hacían un pago con una cuota fija. Eran administrados por 32 entidades federativas y hoy son administrados solamente por el SAT. No tenían ninguna factura porque la ley incluso se los impedía. Si emitían una factura se salían del régimen de pequeño contribuyente. Y no tenían más obligación que llevar un ingreso, un registro de su ingreso diario a través de un cuaderno. Hoy tienen 12 millones de registros de ingreso y gasto y de facturas en un sistema que se creó para ellos, que se llama Mis Cuentas, y que entró o que se puso en marcha en la primera semana de enero del 2014, cuando este sistema no existía. Hoy lo usan quienes antes estaban en la informalidad y que hoy decidieron pasar a la formalidad. Esas son cifras que a nosotros nos alientan. Todavía nos faltan alrededor de 2.7 millones de mexicanos que tienen que declarar, que tienen que facturar y que tienen que empezar a registrar sus ingresos y sus gastos. Si nosotros vemos cuánto se recaudaba por los repecos, en 2013 se recaudaron 3.495 millones de pesos en todas las 32 entidades federativas. Si nosotros revisamos la recaudación registrada en las declaraciones de 1,5 millones de ellos, en 4 bimestres, porque ellos tienen un régimen bimestral de cumplimiento, traemos entre IVA e ISR poco más de 11,000 millones de pesos. Es decir, 4 veces lo que traíamos el año pasado completo. Pero a diferencia del año pasado, aquí hay declaración, hay factura y hay registro de ingreso y de gasto. Y algo que resulta paradójico, cuando nunca lo habían hecho, los primeros contribuyentes que de manera incipiente por el régimen que tienen empezaron a cumplir con una contabilidad electrónica en nuestro país fueron ellos, porque ellos ya registran su ingreso y su gasto en un sistema del SAT que se llama Mis Cuentas y que es gratuito y que hoy desde un celular pueden hacer esas operaciones, desde ahí pueden facturar, desde ahí pueden llevar el control de su ingreso y de su gasto y desde ahí también pueden hacer sus movimientos al RFC. Tienen razón muchos de ellos cuando dicen sí queríamos cumplir, lo decían sí queremos cumplir, pero queremos facilidad. Y ahí tenemos una gran tarea, porque la facilidad y la simplificación que necesitamos para el contribuyente no tan solo es para el pequeño, también es para la pyme, para la pequeña y mediana empresa, y afortunadamente ahí, en este mecanismo de apertura que tiene el Servicio de Administración Tributaria con los contribuyentes, escuchamos al sector organizado empresarial y este año, 2015, que viene, será un año de prueba piloto que con el apoyo, al haber levantado la mano CAINTRA en Monterrey, haremos un esquema de simplificación en el pago de los impuestos juntos con los contribuyentes que decidan entrar a un modelo o un prototipo en piloto a través de las pymes y medianas empresas para que podamos derivarlo a todos los demás contribuyentes en el 2016 como una regla. ¿Con quién vamos a diseñar esos sistemas, esas declaraciones o esa contabilidad, esa forma de cumplir con las obligaciones, incluso sin modificar las leyes, pero compartiendo una visión entre el contribuyente y la autoridad con el sector organizado? Y ahí tengo que reconocer que
los empresarios organizados y particularmente que tomaron la iniciativa fueron los de CAINTRA y nosotros la aceptamos. Y así lo tenemos que reconocer de Concanaco, de Canacintra, de Coparmex, que nos han convocado, nos han solicitado, nos han conminado y exhortado a tomar mejores prácticas desde la administración tributaria en México con el ánimo de facilitar el pago de los impuestos. El reto de vencer la informalidad es un reto de todos. Es una deuda que tenemos como Estado mexicano. Y en esa también hay que llamar la atención de quien forma parte de los otros poderes y no tan solo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Y el Judicial por qué? Porque si los jueces actúan con pleno y estricto apego a la legalidad, no tendríamos inundadas las calles de las ciudades con mercancía subvaluada introducida mediante un contrabando técnico en nuestro país. Y entonces hay que llamar a cuentas a los jueces. Y si bien es cierto, en el respeto que tenemos a los poderes, quien sí puede llamar a cuentas a los otros dos poderes es la sociedad. Y es ahí donde se hace la invitación para que ustedes, como actores importantes de la sociedad, podamos llamar a cuentas a los jueces. Y también al legislativo, porque el legislativo puede crear y perfeccionar ese marco jurídico institucional que nos ayude a sancionar de manera sumaria a aquel que traiciona a México, haciendo de una actividad económica del contrabando técnico una forma o un vehículo de obtener un beneficio económico o una utilidad indebida. Y dejemos entonces que sea la planta productiva nacional y los empresarios que sí quieren cumplir, que sí observan las reglas, que sí generan empleos y que sí aman a México, que juntos podamos transformar este país. En el Servicio de Administración Tributaria, con la concurrencia de otras instituciones, hemos empezado a impulsar esta estrategia. Quien tiene la posibilidad de hacer exitosa esta estrategia es a quien va dirigida, al informal. Y es ahí donde yo le llamo a los industriales de México que coadyuven con nosotros, que difundamos a quien hoy está en la informalidad que ser formal nos conviene a todos como sociedad, porque por un lado nos sujetamos a las reglas y a un orden que tanta falta nos hace, y por otro, que poco a poco empezaremos a contribuir en beneficio de todos, porque hoy, al no aportar nada, tienen esa vulnerabilidad y esas carencias que lastiman a un país. A 28 millones de mexicanos que tienen ingresos precarios y que además no acceden a los derechos de la salud, a la vivienda ni a los servicios del sistema financiero y que difícilmente hoy pueden capacitarse en beneficio de su negocio. Y es ahí donde yo creo que los industriales y nosotros podemos, más allá de armar módulos, sumar a la conciencia y a la reflexión a que los mexicanos juntos, sí juntos, no por decreto ni por instrucción de un solo hombre, podemos construir un mejor país. Muchas gracias. Gracias, jefe del SAT. Me voy a permitir hablarte de tú. Sí. Miren, yo a nombre de nuestro presidente Francisco Fontanet y de Billy Vidales, quien nos ha ayudado en el tema de la mesa de la ilegalidad por muchos meses, quizá no tengan ustedes la posibilidad de trabajar tan cerca del señor jefe del SAT como nosotros. Lo que sí les puedo decir es que desde su trinchera y desde un trabajo difícil, ya dicen por ahí que solamente hay dos cosas seguras, ¿no? La muerte y los impuestos, ¿no? Death and taxes. Y luego aquí que tenemos al público que están en el medio en el café, no se nos van a quedar dormidos. La realidad es que hemos encontrado en el señor jefe del SAT un funcionario con una apertura, con un equipo de trabajo que nos permite tener un diagnóstico común, cosa que era difícil de lograr en el pasado. Llegamos a las juntas y hay un diagnóstico común, no hay cuestión de que si los números son, que si no son. Bueno, sí, yo cuestioné un día los números, ¿verdad?
Pero en realidad hay un trabajo muy profesional detrás. Se ponen los números en una pantalla y todo el mundo vemos lo mismo, hay un diagnóstico común. Hay una cooperación intensa, cada semana hay una junta de trabajo con alguna gente del equipo o de las otras dependencias federales que están sentados en la mesa trabajando para llegar a reportar a la mesa que tú encabezas cada 2 meses en esa junta, ¿no? Hay un diálogo abierto, no puedes decir esto, no puedes tratar estos temas, se tratan todos los temas, se habla de los jueces que están haciendo las cosas mal, se habla de los sectores que tienen un problema y se habla de otras cosas. O sea, me parece que es un éxito la mesa del combate a la ilegalidad, me parece que es un éxito el trabajo que estamos llevando conjuntamente, los actores que ahí participan, y me parece que eso sí merece un aplauso de parte de los industriales del país. Ya tenemos el ejemplo del calzado, tenemos el ejemplo de lo que se está haciendo en acero, el secretario Videgaray lo dijo hoy, tenemos el ejemplo de textil vestido. Sí me parece que los industriales tienen que saber que tenemos un aliado en ti y en tu equipo de trabajo en ese sentido en contra de la ilegalidad. El señor jefe del SAT me pidió que le pasara las preguntas para que no sintiera que había selección, entonces todas las que me han llegado se las voy a pasar y él las va a contestar a las que le den tiempo, y el que quiera, por favor, mándenos las preguntas que siguen, todo tuyo. Lo malo es que ya se nos acabó el tiempo. ¿Puedo mencionar el nombre de quien hace la pregunta? ¿No? Bueno, está bien. El RFC. Miren, es de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. No es pregunta, es un reclamo. Celeridad a la devolución de IVA y habla del Marbete. El Marbete es una felicitación, no la voy a mencionar, ese es nuestro trabajo y nuestra obligación. Voy a mencionar lo que implica el Marbete, pero no la felicitación. La celeridad del IVA, miren, en el IVA, muy rápido, voy a tratar de contestar lo que más se pueda, y lo que no, les aseguro que en la medida de lo posible, a través de la mesa de combate o a través de la dirección de Concamín, podré atender personalmente cada una de las preguntas. Pero miren, en el caso del IVA, es un tema controvertido y no nos echamos para atrás respecto del tema. Quiero explicarles cómo vemos nosotros el tema del impuesto al valor agregado. El diagnóstico es muy simple, creció más la devolución del IVA que la recaudación. Entonces, ¿qué está pasando? Que está creciendo más la devolución de IVA que la recaudación. Bueno, pues que alguien lo está dejando de enterar. El diagnóstico es sencillo. ¿Cómo puede ser que crezcan más las devoluciones que la recaudación? ¿Alguien sí está pagando IVA? Se lo está pagando un proveedor y ese proveedor no se lo está enterando al fisco. Es elemental, en un ejercicio de una empresa, por ejemplo, pues a la empresa no le gusta vender y no cobrar. Le gusta vender y cobrar. También al SAT. Al SAT le gusta cobrar y no le gusta devolver, y menos cuando este es indebido. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a identificar en nociones básicas quién sí es un generador natural del impuesto al valor agregado como saldo a favor y quién es un generador de saldo a favor de IVA natural. Quien compra a 16 y vende a 0, quien tiene tasa de 16 en su compra y quien en su venta tiene un 0%. Medicamentos y alimentos. Productores, no comerciantes. Sector primario, exportadores y aquellos que llevan a cabo inversiones. Todos los demás no. Todos los demás no son generadores naturales de IVA. Pero puede ser que tengan saldos a favor de IVA. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su dinámica o en su práctica comercial adquieren mucho inventario y lo van vendiendo poco a poco. Pero ese tema se corrige entonces en el tiempo y tienen la oportunidad de compensar antes de pelearse con nosotros en una devolución que puede tardar un año. La verdad. Pero miren, vamos a ver. Empezamos a identificar a los contribuyentes que no eran sector exportador, que no eran sector primario, que no producían alimentos, que no producían medicamentos y que no traían inversiones, y empezamos a ver que sí traen utilidad, no fiscal, financiera. En sus estados financieros traen utilidad. Y por otro lado traen saldo a favor de IVA. Si el impuesto al valor agregado es un impuesto al valor agregado, y la mejor forma de expresar el valor agregado de una empresa es tener utilidad.
Si tiene utilidad y no es exportador, si tiene utilidad y no es sector primario o productor de medicamento o alimento o no hizo inversiones, ¿cómo tiene saldo a favor? Y empezamos entonces a revisar. Y nos encontramos con algunos abusos, con algunos, porque la mayoría, y eso tengo que decirlo, sí cumplen correctamente el pago de sus impuestos. ¿Cuántos son los que tenemos en la bolsa en proceso de revisión o de tramitación de solicitudes de saldo a favor de IVA? 16,000 contribuyentes. ¿Cuántos contribuyentes tienen una actividad empresarial en nuestro país? Personas morales, 850,000. Personas físicas con actividad empresarial, más de 5 millones. El universo entonces de quienes son hoy solicitantes de IVA es muy pequeño. ¿Cuánto tenemos ahí en proceso de revisión? Tenemos aproximadamente unas 40,000 solicitudes. ¿Cuánto representa eso en monto? Alrededor de 53,000 millones de pesos. Esa es la verdad. ¿Cuánto devolvemos en promedio de IVA al mes? Alrededor de 19,000 millones de pesos. ¿Cuánto devolvimos el mes inmediato pasado? 29,000 millones de pesos. ¿Cuántas solicitudes eso representa? Aproximadamente 22,000 solicitudes por mes. Si nosotros hacemos una revisión, entonces ¿cuánto traemos en proceso? A lo más 2 meses. Hay quien trae IVAs no devueltos desde el año pasado y hay quien los trae y se los devolvemos en 7 días. El sector exportador lo estamos devolviendo en 7 días, incluso naturales, porque ya nos permitieron certificar y entonces tenemos toda una confianza de que sí está exportando y entonces sí le toca la tasa cero. Respecto de la felicitación, miren, ¿qué hicimos? Un trabajo que nos da la ley que hacer en el tema de la bebida y de bebidas alcohólicas. El marbete. El marbete, ese sello bonito que dice Hacienda en cada botella, para producción nacional, para producción que se importa a México, debe traer un marbete. Si no trae un marbete, es ilegal. Pero además puede estar adulterado, puede ser falso y nos puede hacer daño. Daño económico y daño a la salud. Entonces, el que trae marbete, por lo menos está pagando impuestos, por lo menos. ¿Qué es lo que hicimos en el marbete? Para el marbete del 2013 en adelante, el marbete es trazable, es verificable. Si ustedes leen el marbete con alguna herramienta de estas que leen los QRs, los códigos de barras que tenemos en los celulares, ustedes se van a dar cuenta del qué tipo de bebida alcohólica es, qué presentación tiene, de qué casa es, si es importado o no es importado y la fecha. Y trae los datos incluso de que ya pagó impuestos. Entonces la sociedad va a empezar a saber distinguir si está comprando una botella con marbete que sí es legal o algo que no es legal. ¿Y quién nos va a ayudar a combatir aquí la ilegalidad o el contrabando de bebidas y licores? El consumidor. A través de una herramienta que es el marbete, que pegamos en las botellas a través del productor o del importador. ¿Quién se beneficia aquí? La planta productiva nacional o aquel importador que hace las cosas bien. Y también el consumidor que tiene la seguridad de consumir un producto que está reconocido por la industria y también por la autoridad. Y le representa una herramienta de fiscalización a la COFEPRIS y al SAT. Y entonces, en su momento, cuando a la industria incluso así nos lo pida, iremos a donde están todos estos estantes e inventarios de botellas a revisar de manera aleatoria botella por botella y asegurar y embargar todas aquellas cuyo marbete sea falso o que no traigan marbete. Sí me están separando las preguntas, sí. No. Hay muchas preguntas del IVA, que era una pregunta muy en común de la devolución del IVA, que están todas ahí agregadas, jefe. Mira, me dicen, este es de una institución, de un instituto tecnológico, es una estudiante, es una niña. Me dice, si como usted dijo, la solución para la informalidad es la creación de empleos, ¿cómo se puede resolver la presión tributaria sobre las pymes pensando que el presupuesto con el que cuentan no es muy alto? También considerando que tienen que pagar interés, yo creo que dicen intereses altos de créditos. Miren, aquí hay una reforma, lo comentó el señor secretario por la mañana,
que la reforma financiera lo que tiene que hacer es, los datos también son crudos, duros. Tenemos como sistema financiero al sector privado alrededor, antes de la reforma, de 26 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto equivale el préstamo, el crédito al sector privado? 26 puntos del Producto Interno Bruto, y ha empezado a subir un poco ya. Pero ¿cuánto traen otros países como Chile o Brasil? Traen arriba del 60%. ¿Cuánto traen otros países como Estados Unidos? Arriba del 160%. Es decir, hay un gran sistema financiero que está apoyando financieramente a muchos privados en el desempeño de su actividad económica. Eso es lo que tenemos que hacer en México. Pero también hay que ser empático con las instituciones financieras, que no debemos olvidar que forman parte del sector privado. Entonces, el sector privado se financia a sí mismo a través de sus instituciones. Las instituciones financieras han pasado por algunas difíciles hace algunos años, en las que dieron crédito y luego no pudieron cobrar. Y eso generó hoy que las políticas de crédito de muchas instituciones sean complicadas. La reforma financiera viene a simplificar, a generar competitividad y empezar a tener frutos de tener tasas de interés más bajas. Pero también tenemos una gran tarea a través de la Secretaría de Economía, en la que debemos de crear estos fondos y estos apoyos a las pymes para que se conviertan en empresas que puedan proveer a la gran industria y que se conviertan en una cadena de proveeduría nacional básica, que son los que más empleos generan y que empiecen a tener mejores empleos y más remunerados en beneficio de todos. La herramienta, lo repito, más eficiente por su excelencia para poder vencer la informalidad es generar empleos. Para generar empleos hay que crear condiciones propicias para el empresario mexicano y también para el que quiere venir de afuera y emprender una iniciativa aquí, una empresa en México, y generar empleos. Y eso son las reformas estructurales que ya se aprobaron. Para Tania, el costo, aquí debe estar alguien representando la industria del vidrio, el costo de producción de vidrio en nuestro país, 33% de él lo explica todavía un combustible fósil. Cuando ese combustible lo pueda sustituir con gas, el 33% de su costo de producción va a pasar alrededor del 9, del 7%. Va a tener mayor margen de utilidad, va a ser más competitivo, puede generar más empleos y puede traer más plantas a México. Esa es una forma de hacer competitiva esta región si nosotros creamos y producimos este gas natural que sustituye al combustible, que es carísimo y que disminuye margen de operación a una empresa tan importante que además es exportadora de mucho del vidrio que se utiliza en la industria automotriz en Estados Unidos y en Canadá y en otras partes del mundo. Estas reformas estructurales van a permitir no tan solo producir más gas y petróleo, que esa podría ser la primera figura o la primera parte, sino que va a empezar a generar una disminución en los costos de producción en muchas de las empresas y eso debe repercutir en mayor productividad y mayores empleos. Esa es la herramienta. ¿Qué tan lejos estamos de basar la recaudación en impuesto al consumo? Un poco lejos. ¿Dónde funciona un impuesto al consumo? Un impuesto a la venta final, donde no hay tanta desigualdad en los ingresos de una sociedad, donde ya empieza a generarse dentro de la sociedad de ese país un poder adquisitivo o una percepción de ingresos muy semejante o muy parecida. Y entonces no tenemos mayor afectación como hoy lo tendríamos si generalizamos el impuesto al consumo a todos los mexicanos, porque hay una gran cantidad, lo vimos, el 60% de los que están ocupados en México es una economía informal, tienen ingresos, la mayoría por abajo de 6,000 pesos al mes. De esos 6,000 pesos al mes, el 60% lo ocupan en transporte urbano, en educación, en salud y en alimentos. Imagínense generalizar un impuesto al consumo y entonces les repercute totalmente y lesiona su economía. Y el gobierno tendría que empezar a generar transferencias a través de subsidios a una gran cantidad de mexicanos.
Entonces no lo está solucionando. Necesitamos cerrar la brecha de la desigualdad que existe entre muchos mexicanos que ganan poco y muy pocos mexicanos que ganan mucho. Y eso va a requerir precisamente que tengamos, primero, mejores empleos y mayor remunerados para poder entonces ahora sí pensar en otro tipo de medidas como esa. ¿Qué sucede en el caso de que un informal se inscriba como formal y por cultura no declare 3 meses? Lo requerimos. Lo vamos a requerir. Y al momento de requerir lo tenemos que llamar y persuadir e invitar y enseñarle a cómo hacer sus declaraciones. ¿Qué queremos de muchos de los que hoy son informales cuando pasan a la formalidad? Que se arraiguen en la formalidad, que vean que ser formal conviene y que pasar a la informalidad es perder todos los derechos a los que sí pueden tener acceso y que hoy no lo tienen, como la salud y la vivienda. Aristóteles, tienes aquí muchísimas preguntas, pero déjame intervenir un minuto. Precisamente creo que nadie en este salón va a estar en contra de los incentivos para la formalidad, nos conviene al país, nos conviene a todos. Precisamente el tema de la ilegalidad que nosotros vemos es este segmento de criminales, ¿no?, que lastiman a la industria, principalmente a la industria nacional o a la industria y el comercio nacional, y que tenemos un triple efecto malo, ¿no? Nos afectan a los empleos, nos afectan a la inversión y nos afectan a nuestra recaudación tributaria, porque al final del día tu chamba es recaudar más dinero para que el gobierno pueda gastar más y podamos crecer más. Entonces, precisamente creo que en este salón lo que queremos escuchar es cómo vamos a hacerle para seguir combatiendo ese tema de la ilegalidad, que vamos a seguir enérgicamente. Queremos ver más temas como los del calzado, más temas como los del acero, más temas como los del textil vestido, porque al final es lo que nos va a dar chance de nosotros seguir invirtiendo para seguir generar más empleos y que crezcamos. Ese sería un tema, me parece, muy válido que no vi en estas preguntas, ¿no? Bueno, mira, primero yo debo reconocer esta mesa de combate a la ilegalidad, donde mi jefe hace unas horas ya mencionó algunos resultados. Esta mesa de combate a la ilegalidad representa, y eso creo yo que debemos de cultivarlo y de empezarlo a promover para otro tipo de ejercicios de las autoridades y de las instituciones de nuestro país, representa que en esa mesa de combate a la ilegalidad están los industriales, está la Concanaco, están los agentes aduanales, pero también está Profeco, Cofepris, la Procuraduría General de la República, está el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, está el Servicio de Administración Tributaria, está la Secretaría de Economía, en un ejercicio de rendición de cuentas, Moisés. Yo creo que eso hay que decirle a muchos industriales y a muchos empresarios que a lo mejor no lo conocen, pero en esa mesa los industriales están haciendo que las autoridades rindamos cuentas de lo que estamos haciendo para combatir la ilegalidad. Y además, con reclamo, no es ese diálogo que decimos nosotros franco y abierto, no es así lo más suave, la verdad es que nos lo dicen y son los primeros que ponen los dedos en la llaga para decir esto es lo que está sucediendo y aquí están los números y queremos que se actúe. Pues miren, esa mesa de combate a la ilegalidad nació entre Concamín y nació entre el SAT, con los agentes aduanales. Y hoy esa mesa de combate a la ilegalidad tiene a Cofepris, tiene a Profeco, tiene al INPI y tiene a la Secretaría de Economía. Es decir, ha empezado a crecer su alcance y a través de esa mesa de combate a la ilegalidad ahora la Profeco revisa juguetes, norma oficial mexicana, revisa ropa incluso en aduanas. La Cofepris revisa productos para ver que no tengan algún daño o algún riesgo de toxicidad o daño a la salud en aduanas. La Procuraduría General de la República, con el ánimo de llevar con la mayor rapidez y oportunidad a sancionar a quien está llevando a cabo un acto de ilegalidad a través de las aduanas. Esa mesa de combate a la ilegalidad nos ha permitido empezar a generar prácticas donde la propia industria, a través de observadores que la industria decide, están en las aduanas vigilantes como expertos de que nosotros hagamos correctamente nuestro trabajo y a falta de conocimiento o de expertise en muchas de las materias o ramas industriales, son los expertos propios de la industria quienes nos ayudan a identificar alguna práctica, una práctica ilegal o agresiva o indebida por parte de quien todavía cree que se puede desprender o sustraer de la acción de la ley y que nada más es cuestión. ¿Cómo nosotros estamos actuando para que podamos juntos
atacar la ilegalidad que se da a través de la importación de mercancías. En primera, siendo abiertos, estamos escuchando y estamos aprendiendo todos los días de los industriales y también de quien sí quiere hacer las cosas. Segunda, en esa apertura, aceptar muchas de las propuestas que ustedes traen. Y tercera, que creo yo que era la más sencilla y que debimos haber hecho siempre, es aplicando la ley. Si hay alguien que no la está cumpliendo, tenemos que ser frontales, firmes y convencidos de llevarlo a que sea sancionado. Le suspendemos el padrón de importadores, estamos yendo al Consejo de la Judicatura Federal, estamos yendo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, estamos socializando esta práctica ilegal para que nos ayuden, cada quien en el ejercicio de sus atribuciones, a no permitirla. Porque sí, es cierto, más allá de que represente una disminución en los ingresos por no pagar correctamente sus impuestos, afecta a la planta productiva nacional, afecta a la economía, inhibe la generación de empleos y se convierte en un distorsionador de los precios del mercado, precios que deben estar dados solamente por la planta productiva nacional, que sí quiere pagar sus impuestos, que sí se sujeta a las reglas y que sí quieren competir de manera leal en la economía de nuestro país. Esa tarea, ojalá en otras instituciones y en el SAT se arraigue para siempre, y que sean los actores de la economía, del sector privado, de las instituciones, las que a través de un mecanismo como este de la Mesa de Combate a la Ilegalidad podamos rendir cuentas, pues no, si cada 2 meses o cada mes, cada vez que sea posible, con el ánimo de ir promoviendo la legalidad de nuestro país. Muchas gracias. Creo que es lo que queremos oír de un funcionario como tú, Aristóteles, precisamente. Bueno. Ya me quieren llevar porque voy a ir a una reunión de ANTAD mañana. Voy a contestar 2 preguntas muy rápido y voy a confiar en que el avión no me deje, y si me deja tomo otro. Ok. ¿No? Dice, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿dónde están? Que levanten la mano. Allá, hay muchos. Bienvenidos, jóvenes. Miren, de ustedes, como para que vayan dándose cuenta de esas cifras duras y reales que yo señalaba hace rato, serán responsables de tomar las decisiones para resolverlas. Entonces, más o menos vayan midiéndole de qué se trata el tema. Que esto es generacional, y esta generación de muchos de los que estamos aquí compartiendo la mesa, tarde o temprano tendremos que dejarle lugar a ustedes, yo creo que más temprano que tarde. ¿Cómo incorporamos a las personas en la informalidad, de la informalidad a la formalidad, sobre todo en términos de la delincuencia organizada? No, ellos no tienen cabida. Para ellos las leyes tienen otros tratamientos. Quien hoy está delinquiendo en México tiene que ser sujeto de las leyes y de los tratamientos que tienen las leyes. De aquel que sí desempeña una actividad económica lícita en nuestro país, tiene toda esta estrategia Crezcamos Juntos y es bien recibido. Pero aquel que está delinquiendo tiene que sujetarse a las sanciones que las leyes prevén. Eso, no tengan ustedes duda de que nosotros así lo queremos hacer, es combatir la impunidad y hacer de México un país donde se respete el orden y las leyes, que a todos nos conviene. Es un principio de vida en la familia, en el grupo, en la escuela y también en una sociedad. No, quien hoy vende pirata, quien hoy vende contrabando o quien hoy vende un producto robado, no tiene cabida en una estrategia de Crezcamos Juntos. A ellos hay que aplicarle las leyes. ¿Está claro? Ya me voy a tener que retirar. Me las llevo, ¿verdad, Moisés? Les agradezco de verdad que me den la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir los alimentos. Muy buenas tardes, gracias. Un momento nada más, el presidente Fontanet va a entregarle al señor jefe del SAT. Quiero entregarle, señor jefe del SAT, este reconocimiento que, si se fija, está dentro de lo que la ley permite, que ya me la hizo una vez que no me lo recibió. Pero es no solo por la participación de hoy, sino es por todo el esfuerzo compartido, el esfuerzo conjunto, y es un reconocimiento al jefe del SAT y a la institución por los resultados que hemos tenido, y a su vez es en prenda de que sigamos redoblando esfuerzos en esta materia. Muchas gracias.
Es así como damos por concluidos los trabajos del primer día de la reunión anual de Industriales 2014. Mañana los esperamos para continuar a las 9:30 horas en punto, iniciando con el panel Compras del Sector Público. Les informamos que el registro de los asistentes estará habilitado desde las 8 a.m. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y felicidades a todos los economistas en su día.